Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, esta vez con un saludo y un abrazo a todos los venezolanos que están llegando a Ecuador. Les indico de antemano que aquí en el Amazonas y Roca, donde estoy trabajando, les ofrecemos atención médica gratuita 2 horas diarias. No solamente a ellos, también estamos ofreciendo atención médica gratuita a los estudiantes del sector de la Mariscal. Pero sepan ustedes, queridos venezolanos, que nosotros, los ecuatorianos, les estamos muy agradecidos porque nuestra independencia como país se la debemos a ustedes, a la bravura de ustedes. Los venezolanos han sido los guerreros más valientes y valerosos de la historia de América Latina. A ellos se debe la independencia de 5 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y falta añadir Panamá, porque Panamá era parte de Colombia. Sabemos que están pasando por un momento dramático. Este momento dramático se debe a que viven una guerra directamente contra Estados Unidos. Es una guerra difícil y es una guerra mediática y una guerra de abastecimiento. Estados Unidos, que es una nación que se forjó a partir del espíritu libertario, tanto así que el símbolo de Nueva York es la Estatua de la Libertad, el espíritu libertario humano, considera que el gobierno de Venezuela es un gobierno que atenta contra las libertades de los seres humanos. Pero no solamente es esa la realidad. La realidad es que el gobierno norteamericano ha tomado medidas contra el gobierno de Venezuela porque Venezuela tiene una política muy especial desde la época de Chávez. Esta política comenzó con la nacionalización del petróleo. Recordemos que Venezuela fue por largo tiempo el primer productor mundial de petróleo. Cuando llega Chávez, todavía abastecía al mundo de 4 millones diarios de petróleo. Pero el sistema era un poco como el que existía en Ecuador. Era un sistema en el que las compañías petroleras se apropiaban del 80% del petróleo y Venezuela solo tenía derecho al 20%. Lo mismo que sucedía en Ecuador. Al igual que Venezuela, Ecuador hizo un cambio, un acuerdo con las compañías petroleras que lo aceptaron. Por supuesto, Ecuador solamente exportaba 300.000 barriles diarios. El acuerdo era que el gobierno iba a pagar a las compañías por el petróleo que ellas sacaban, es decir, por los servicios petroleros. Pero el petróleo era de Ecuador. Así pues, se cambió el juego. En lugar de que Venezuela y Ecuador entreguen 5, de 5 barriles, 4 se lleven las empresas petroleras y uno quede para el país, las reglas cambiaron. 4 quedaban para el país y uno quedaba para la compañía. Por supuesto, las compañías norteamericanas no aceptaron de ninguna forma eso. Se trataba de un juego de millones. Gran parte de la producción petrolera estaba hecha con tecnología norteamericana, con ingenieros norteamericanos. Y la aristocracia venezolana tenía vínculos con las compañías petroleras. Estados Unidos había aplicado desde el año 1901 la denominada política del Gran Garrote o doctrina Monroe. Esta política del Gran Garrote proponía de una manera amable cualquier buen negocio para ellos y si no se lo aceptaba, inmediatamente enviaba sus marines. Así fue como en 1904 le propusieron a Colombia
que por favor les permitiera construir el canal de Panamá. Colombia dijo no, pues enviaron sus cañoneras, la famosa doctrina de las cañoneras, que era una doctrina de Inglaterra. Enviaron sus barcos y forzaron la independencia de Panamá. Se creó un nuevo país, Panamá, y este sí no hizo ningún problema para darles a los norteamericanos en arrendamiento lo que corresponde al canal de Panamá desde esa época hasta 1999, en que se terminó el acuerdo. Vino Torrijos y les dijo hasta luego, y como consecuencia de ese acuerdo se dice que se produjo la misteriosa muerte de Torrijos de la misma forma que murió Roldós, en el mismo avión, en el aire, y por las mismas razones. Es decir, haber conseguido que Estados Unidos frenara su política. Bien, pues sucede que cuando Chávez les dice hagamos este acuerdo, las compañías se van. Y viene una reacción de toda la aristocracia venezolana, y la aristocracia venezolana era dueña de los medios de producción, de los comercios, y era la mayor proveedora de medicamentos, de alimentos, etcétera, etcétera. Ante esta situación, estas compañías producen un desabastecimiento en los supermercados y crean el pánico de desabastecimiento. El pánico de desabastecimiento hace que la gente corra al supermercado cuando falta algo, y si no lo encuentra, se crea una angustia. El gobierno hace lo posible y fuerza a las empresas a volver a colocar en las estanterías el producto. Pero la gente ya no quiere una pasta dental, quiere 10, quiere 20, porque tiene miedo de que vaya a escasear. Inmediatamente se agota todos los recursos, todas las reservas, y se crea una especulación. Esta especulación hace que los precios comiencen a subir. Esto significa que la moneda automáticamente comienza a bajar. Si la moneda baja, bajan los salarios, baja la capacidad adquisitiva, la gente después ya no puede comprar, y los venezolanos encuentran un camino alterno: coger lo que habían acaparado, ir a venderlo a Colombia y regresar con monedas, con dólares, para jugar este juego de la inflación. Se volvió una cosa imparable la inflación. La inflación significa que al día siguiente no sabes a qué precio van a estar las cosas. Y como no sabes a qué precio van a estar las compras ahora, esto a su vez desabastece el mercado y nuevamente se repite el giro, porque al día siguiente, cuando reaparecen las cosas desde las casas, desde las bodegas, desde los escondites, ya estas valen mucho más, pero la moneda sigue perdiendo precio y la capacidad adquisitiva se pierde. Finalmente, el país ya no tiene capacidad de producir nada. El gobierno venezolano, ante esta situación, hizo varios cambios de moneda poco exitosos, pero además parte de su presupuesto lo colocó para comprar medicinas y para comprar alimentos. Pero este dinero fue incautado. ¿Por qué fue incautado? Porque el gobierno venezolano también emitió bonos. Y estos bonos fueron comprados por los llamados buitres, que se los compraban a precio de gallina pestada, y de inmediato estos poseedores de bonos, bancos, ricos ciudadanos venezolanos, buitres que se les llama, es decir, compradores de la bolsa de valores, reclamaron al gobierno venezolano el pago de esos bonos. Como el gobierno venezolano no tenía
incautaron el dinero que era para medicinas. Y así se llegó al desabastecimiento. Estados Unidos le negó, como lo ha negado a Cuba, la compra de repuestos. Entonces comenzaron a fallar el funcionamiento de las centrales petroleras. También comenzaron a fallar el suministro de medicamentos, porque hay un bloqueo de medicamentos, como a Cuba. Y también hay un bloqueo de los repuestos para los aparatos médicos, en su mayor parte con patente norteamericana. El problema es que tú no puedes comprar nada en el mundo que tenga patente americana si Estados Unidos te hace un bloqueo, como el que lo hizo a Cuba y como el que lo ha hecho a Venezuela. Esta es la situación dramática que ha forzado a los venezolanos a salir. Por supuesto, no dejamos de sentir que el gran problema también es la inundación de información extranjera que estigmatiza al gobierno de Maduro y también a la figura de Maduro. Maduro se ha vuelto un enemigo de la imagen victoriosa que tenían los movimientos de la izquierda socialista latinoamericana, el socialismo latinoamericano, que se le comenzó a llamar en el mundo populismo. ¿Por qué se le llamaba populismo? Porque el socialismo latinoamericano era un socialismo que proponía que el ser humano estaba sobre el interés de las compañías, de las empresas, sobre el dinero, sobre el mercado. Pero el gobierno, en lugar de entregar, los gobiernos latinoamericanos, en lugar de entregar sus recursos naturales a diestra y siniestra de las compañías, en lugar de invertir y dar dinero a las empresas para que éstas prosperen, en lugar de reducir los impuestos, de favorecer la inversión extranjera, la sacada del dinero, como lo está haciendo actualmente el gobierno sucesor de Correa, lo que hacían era tomar la riqueza nacional, los impuestos, e invertirlos en crear nuevas condiciones habilitantes, se llaman, condiciones sociales que permiten la producción, pero llegando directamente a la población, con carreteras, con electricidad, con agua, con servicios, con internet, con puertos, con aeropuertos, es decir, la denominada obra pública. Esto no les gustaba a los gobiernos de derecha. La imagen que tiene Venezuela ahora ha favorecido de manera extraordinaria a los gobiernos de derecha, desde España hasta Argentina. Y ha creado un grave conflicto y una gran dificultad a los gobiernos de izquierda para volver a resurgir. Hoy solo nos queda Evo Morales, Daniel Ortega, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, como gente que guarda todavía el espíritu del socialismo latinoamericano. Pero en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú, las cosas se han revertido. La derecha tiene ahora la sartén por el mango y el mango también. Por supuesto, el gran problema de la derecha es que la derecha está conformada esencialmente por individuos que, si bien se formaron en universidades para llegar a ser élite, se formaron en una vida de lujo. Y entonces, las gentes que forman la derecha son gentes que viven para su vanidad y acogen a todos los que son arribistas, entre ellos el narcotráfico. Hay una vinculación muy directa desde México
hasta Argentina de la derecha con el dinero rápido, con la mayor industria floreciente y exitosa de América Latina, la narcoindustria. Esto significa que el dinero, por ejemplo, en Ecuador, en lugar de irse a lavar en los bancos, se lava mejor en la industria de la construcción, porque ahí no tienes que rendir cuentas, simplemente contratas trabajadores, haces cosas y te queda una obra de infraestructura y arriendas, es decir, tienes ingresos. Por eso hay un gran desarrollo vinculado al narcotráfico de la industria de la construcción en América Latina, que es además la primera fuente de trabajo en nuestros países. Esta es una de las grandes inversiones, porque, por ejemplo, también hay una vinculación directa en el caso de Ecuador entre la industria camaronera con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la industria camaronera es una industria de frontera, de borde marino, que facilita esconder la droga, sacar la droga, etcétera, etcétera. Y una tercera industria que ha florecido mucho y que está muy vinculada a la derecha es la industria del transporte. Porque el narcotráfico necesita transporte. De las embarcaciones, de los buses, de los taxis, de los vehículos, ellos financian las inversiones en transporte. En fin, esta es la situación que vivimos en América Latina y que ha arrojado a Ecuador a un montón de venezolanos que han sentido en Ecuador una buena parte acogida y otra todos los dramas de la migración. La migración en el mundo entero, tanto en Ecuador, tanto en Venezuela, en África, en Asia, en México, en Centroamérica, la migración es un síntoma de guerra interna y de guerra de agresión. Los sirios están migrando, los africanos también migran porque hay una guerra. En Myanmar hay una gran migración porque hay una guerra. En Venezuela hay una guerra mediática, hay una guerra temible. Esta guerra ha producido ya desplazados. En Colombia hay una guerra y ha producido también un gran desplazamiento. Ecuador ha sido uno de los más afectados por el desplazamiento de la guerra colombiana, aunque ahora se procura la paz con las FARC. Y finalmente tenemos la terrible guerra centroamericana y mexicana contra la ganancia rápida, es decir, el narcotráfico, el tráfico humano, que es el negocio por excelencia que está teniendo más éxito en México y en Centroamérica, y este negocio ha creado una guerra interna, la guerra del narcotráfico y del tráfico humano. Bien, con esto nos despedimos y les repetimos a todos que aquí en Quito los venezolanos tienen un lugar donde pueden ser atendidos gratuitamente. De ustedes, un saludo.